Una vez más estamos aquí en este bloque de Hablemos de Salud, porque hablar de salud es hablar de vida, y nuevamente también con el doctor Daniel Báez para conversar hoy. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pero muy bien, estoy súper bien, muy contento nuevamente. Qué bueno. Queremos hoy hablar un poco acerca de un tema del cual se está tratando también en este mes, específicamente denominado mes azul, ¿verdad? Que tiene que ver un poco con la salud del hombre, y hablando específicamente del problema de próstata, ¿verdad? Que es uno de los más comunes en los varones y que afecta, y también es una causa de muerte bastante frecuente en los varones. Pero hoy no quisiéramos hablar específicamente de qué es la próstata. Me imagino que muchas personas ya escucharon el programa anterior también, que hablamos mucho de este tema, sino más bien queremos hacer un poco una retroalimentación con respecto a algunas inquietudes que tienen algunos pacientes o algunas personas que quieren saber un poco más sobre lo que sucede dentro de lo que es la enfermedad del próstata. De eso queremos hablar un poco, así que vamos a hacer algunas preguntas, algunas inquietudes, y el doctor entonces va a estar respondiendo. ¿Te parece? Me parece genial. Bueno, arrancamos un poco de una persona que ha tenido una cirugía de próstata, que pasó por esa intervención y luego de un tiempo sigue sufriendo dolores, molestias. ¿Eso es normal? No, no es nada normal. En general, un hombre que tuvo su cirugía, su intervención quirúrgica a raíz de próstata, incluso si es que el informe anatomopatológico después retorna con que era una hiperplasia prostática benigna, entonces significa que no es cáncer. En ese caso no debería haber, o por lo menos no es frecuente que haya dolor o que haya alguna molestia posterior a la cirugía. No es normal. Si aparece, si hay casos así, realmente deberían de acercarse al servicio y ver un poco qué está pasando, ¿verdad? Si tiene que ver entonces todavía con algo de próstata o de su cirugía, o algo otro de otro índole. Inclusive en la orina no debería existir dolores después de la cirugía. No debería haber. ¿Y qué pasa? Que cuando hay problema de próstata, generalmente el problema está para la evacuación, ¿verdad? Para orinar, para la micción. Entonces, eso da tiempo a que se forme, se produzca infección urinaria a repetición. Y eso es lo que suele dar mucha molestia, mucho dolor también, ¿verdad? Aparte de que el proceso de orinar del hombre que está teniendo una próstata aumentada de tamaño molesta, pero en general lo que da dolor es la infección urinaria. ¿Y qué pasa? Que después de una cirugía, entonces se supone que también el paso de la orina ya es normal, entonces no debería haber dificultad para orinar, no debería haber ningún problema, digamos, en cuanto a la micción, y por ende también no debería haber ya a repetición una infección urinaria. Exactamente. Entonces, si persiste esas molestias y dolores, se debe recurrir se debería de estudiar un poco más. Hay casos que el problema en ese caso sería la presencia de arenilla o piedrita en la vía urinaria. Eso puede causar dolor, ¿verdad? Exacto. Independientemente a que si hay próstata o no aumentado, o sea, o postoperado. Pudo haber tenido una intervención de próstata, sí, pero a la vez podría haber tenido la piedra. A la vez, sí, puede pasar. La otra inquietud que muchos tienen o pregunta sería, ¿cuál es lo más recomendable? ¿Hacer una cirugía normal
O también hoy en día se habla de una cirugía al láser, ¿verdad? Al láser. Supuestamente. Sí. ¿Qué recomendaciones damos en eso? Bueno, realmente, si vamos a hablar de las intervenciones quirúrgicas de próstata, estamos hablando de una glándula que se extirpa una buena parte, pero nunca se llega a sacar por completo, ya sea con una cirugía con corte a nivel abdominal, en el bajo vientre. En ese caso sí se puede sacar mucho más, ¿verdad? De parte de esa glándula. Pero si estamos hablando de una cirugía de una RTU, o sea, resección transureteral, generalmente es menos la cantidad que se puede extirpar, ¿verdad? O sea, se queda más resto de esa glándula. Entonces, realmente, por ende, según mi opinión, es mejor una cirugía con corte, pero todo también tiene el porqué, depende mucho del especialista que le está viendo a tal paciente. De repente, por A o B motivo, le va a orientar, a sugerir que sea uno o el otro, ¿verdad? Por ser un tratamiento especializado, ¿verdad? O sea, personalizado. Por A o B motivo, tal paciente necesita que sea solamente RTU o necesita que sea solamente por vía transabdominal. Y ahí va la otra pregunta también. ¿Realmente se hace una intervención con láser? ¿Verdad? No. ¿O eso es simplemente una idea que se formó? Una idea, una palabra que se usa popularmente, pero al referirse al láser, que no es al láser, se refiere realmente a la intervención por mínimo acceso, que es por vía uretral. Entonces hay una forma de cómo entra el equipo por la uretra, y entonces al llegar a donde está la glándula, en este caso la próstata, empieza a quemar. A quemar y a reseccionar pedacito por pedacito, corte y quema, ¿verdad? Entonces realmente no es una intervención vía láser. Exactamente. ¿Y qué pasó con aquella persona que dice, yo me fui y me operé al láser, ¿verdad? Pero después siguieron los problemas y luego me voy y encuentro que todavía tengo próstata. Y grande, incluso. Y grande, exactamente. Sí, suele pasar estos casos, y vale aclarar, es muy buena esa pregunta, José, porque hemos tenido casos en que automáticamente, al decirle al paciente que tiene próstata aumentada de tamaño, automáticamente dice, entonces me engañaron, porque hace 5 años, 6 años, a mí me operaron ya en tal lugar. Exacto. Entonces, no me sacaron mi próstata, ¿verdad? Y justamente hablando, ya recién mencionado, ¿verdad? Que generalmente queda resto de esa glándula, generalmente no se saca por completo, no hay forma de sacar por completo. Entonces esa glándula vuelve a crecer otra vez. O sea, hay posibilidad, incluso si es ya sea por RTU, por mínimo acceso, o si es por corte convencional, igual está esa posibilidad de que vuelva a crecer en años, ¿verdad? Más o menos 4 o 5 años después puede volver a aparecer, o sea, aparecer no, sino que puede incluso llegar a tener el tamaño normal o aumentado de tamaño otra vez. Y hay pacientes que se tienen que volver a segunda intervención porque volvió a crecer y está molestando mucho, tiene su síntoma que le causa mucho problema al paciente. Sí, la otra consulta sería el que tuvo ya una intervención quirúrgica y supuestamente solucionado el tema de próstata. ¿Eso puede después nuevamente aparecer como un cáncer? Como cáncer. Sí. Bueno, depende mucho. Si es que la cirugía fue sobre una próstata que estaba agrandado, o sea, una hiperplasia prostática benigna. Entonces, y si la cirugía se hizo, bueno, generalmente no llega a cancerarse el resto que queda, ¿verdad? Sí. Generalmente no. Pero si es que ya era luego
cáncer ya ha sabido ya por biopsia antes de la cirugía y se hace la cirugía, es probable, poca probabilidad también, pero puede ser que se quede el resto. Y eso se puede hablar de incluso de otros lugares de cáncer, ¿verdad? Que si no se extirpa por completo y si se queda una pequeña porción de esa parte cancerígena, eso puede crecer otra vez. Pero entonces es más probable que sea de una cirugía de cáncer que se quede o que vuelva otra vez a brotar, o sea, que una cirugía que se ha hecho de una próstata aumentado benigno, ¿verdad? Eso es mucho más difícil que posteriormente se vuelva a hacer algo cancerígeno ya. Exactamente. Bueno, y otra inquietud que muchos tienen también, ¿qué impacto tiene en la vida de una persona que ya ha pasado por una cirugía de próstata? ¿Cómo debería ser su vida? Bueno, realmente debería de seguir prácticamente igual, pero a veces lo psicológico es muy fuerte, en especial para los hombres, ¿verdad? Entonces, muchas veces necesitan de algunas visitas al psicólogo para que se le pueda dar a entender de que realmente todo está bien. Porque como estamos hablando de una glándula específicamente que forma parte del sistema reproductor, a veces al hombre le choca y es necesario de poder explicarle bien. Nosotros le explicamos que no pasa nada, que todo sigue normal, pero muchas veces necesita el acompañamiento de un psicólogo, ¿verdad? Porque hay un choque, pero muchas veces por desconocimiento. Y tiene que ver muchas veces con el tema de si sigue normal mi vida de actividad sexual, ¿verdad? Totalmente. Más tiene que ver con esa pregunta. Con esa área generalmente es la preocupación del hombre, sí. Y realmente sigue todo normal. Exactamente. No debería tener un impacto. No debería tener impacto, no debería haber ni un cambio. Y la otra pregunta sería, después de la cirugía, después de tener esta intervención, ¿la alimentación cómo sigue? ¿Normal? Sigue normal, saludable. Saludable. Debería normalmente saludable, ¿verdad? Sí. Claro que hay algunas especificaciones posterior a la cirugía, pero de forma inmediata, ¿verdad? Durante el proceso de la cicatrización y todo eso, que se supone que debería de evitar los picantes, algunos alimentos grasosos, pero de hecho también eso sigue después. O sea, la buena alimentación, la buena nutrición debería de ser antes y después. Justamente eso tiene mucho que ver también para la aparición de estos problemas de salud, ¿verdad? Sabemos, y seguramente nuestros oyentes dicen, pero todo, sobre todo todas las enfermedades, cuando hablan, mencionan la buena alimentación, porque la mala alimentación le puede exacerbar, ¿verdad? a tal enfermedad. Y es cierto, no estamos inventando. Entonces, la buena alimentación, un buen cuidado, un estilo de vida buena, siempre es bueno para que podamos evitar, o sea, podamos no llegar a las enfermedades que estamos hablando. Siempre es importante. Y ya una consulta así, digamos, más general, ¿qué efectos secundarios podría tener la intervención de próstata? Sí, puede haber algunos efectos secundarios posterior a una intervención de la próstata. Por ejemplo, la incontinencia urinaria, que puede ser algo pasajero, que también pudiera ser algo ya después crónico, ¿verdad? O sea, posterior a la cirugía, un tiempito tenga un problema en cuanto a la micción, pero después mejora. ¿La incontinencia qué significa? Y que no llega... ¿Puede orinar por el pantalón? Exactamente, no llega a atajar su orina, y entonces se orina solo, no siente. O a veces siente, pero no llega a poder presionar la llave, digamos, ¿verdad? Entonces pasa la orina. Pero eso puede ser algo bien pasajero, de corto tiempo, o
pudiera ser de alguna forma también algo que se queda ya de forma crónica, o sea, mucho tiempo. Pero son efectos que hablamos, mencionamos, que es importante mencionar, pero que tampoco no es que vemos así a menudo. De hecho yo veo muy poco, muy poco, ¿verdad? Y tiene que ver también si el paciente tiene muchas enfermedades de base también, ¿verdad? Y bueno, también puede ser la disminución de la lividez, ¿verdad? Entonces eso pudiera ser consecuencia también de la cirugía, de haber... ¿Y eso podría afectar un tiempo nomás o podría ser un tiempo nomás? Pero como dijimos más al comienzo, son casos que se ven muy poco, muy poco, porque en general se queda todo normal, ¿verdad? En cuanto a la lividez hablando. También puede ser, claro, en los primeros tiempos, como toda una cirugía, tiene sus cuidados, que tiene que estar en reposo, no puede ir al trabajo o no puede hacer esfuerzos. Todo eso forma parte de un periodo corto también. Excelente. Bueno, no sé si hay otra cosa más que podemos agregar a eso, ¿verdad? Teniendo en cuenta un poco lo que es la próstata y estamos hablando un poco en estos días de ese tema, ¿verdad? Sí, más bien yo quisiera mencionar, ¿verdad?, de que a nuestros amigos hombres, de que a tiempo deberían de acudir cuando hay un problema, por mencionar que es muy importante, aunque la gente, los varones ya seguramente ya saben todos los síntomas, ¿verdad? Pero por mencionar nomás que si empieza a tener dificultad para orinar, tiene dificultad para iniciar el chorro inicial, ¿verdad? Al orinar, o urgencia para miccionar, demasiado de repente le da ganas de orinar, pero de urgente va para orinar, no logra orinar, disminución del chorro, no tiene esa fuerza de antes, sino orina apenita, un poco arqueado. Todo eso es importante llevar en cuenta. De noche te levanta muchas veces a orinar, llevar en cuenta, ¿verdad? Y poder llegar a la consulta y ver. ¿Por qué hablo de eso? Porque si hablamos de cáncer de próstata, no hay mucha diferencia en cuanto a los síntomas. Y muchas veces algunos dicen, sí, tengo próstata. O sea, lo que quiere decir es que tiene una hiperplasia prostática. Automáticamente piensa, ¿verdad? Dice, sí, pero eso todos los hombres luego cuando llega a esta edad va a tener. Exacto. Pero lo que pasa es que empieza a tener ya síntomas prostáticos, pero no benignos, sino ya había sido maligno, ¿verdad? Y eso sin estudios no vamos a poder saber bien. Incluso para nosotros va a ser difícil. Solamente hablando a veces pareciera que es una hiperplasia prostática benigna, que es algo normal. Pero al hacer algunos análisis que debemos hacer, entonces nos damos cuenta que es cáncer y queremos evitar a que ese cáncer pueda diseminar. No queremos darle mucho tiempo a ese problema. Y entonces si es posible no llegar a la cirugía también, ¿no? Si es posible para no llegar, porque es cierto, si es que algunos tienen problemas con este tema, generalmente cuando a tiempo se van a consultar, hay medicamentos que ayudan para poder volver a achicarse ese próstata que está aumentado de tamaño, incluso, y no llega a la cirugía. Pero si ya es demasiado grande, ya los medicamentos muchas veces ya no hacen efecto ya, y por tal motivo tiene que llegar a la cirugía. Bueno, muchas gracias, doctor, nuevamente por tu tiempo, ¿eh? Un gusto, como siempre, José. Hasta la próxima.